Hola, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la grabación de la sesión síncrona y vamos a ver el tema de la semana, que es el amparo directo. Déjenme, les comparto el libro base, la ley de amparo. Denme un segundo. Vamos a ver el capítulo 12, sección primera, la procedencia. Vamos a ver contra qué procede el juicio de amparo directo. Son muchas fracciones contra cuales podemos nosotros presentar un amparo directo. Y vamos a ver la primera. ¿Contra qué procede? Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas de la persona quejosa, trascendiendo el resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan del juicio. Deme un segundo, quiere ingresar gente. Hola, buenas noches, Cassandra. ¿Me escucha? Hola, buenas noches, Cassandra. ¿Sí me escucha? ¿Me oye? ¿Sí me escucha, Cassandra? Buenas noches. Ay, buenas noches. Ay, sí, aparece. ¿Sí me Buenas escucha? noches. Sí, lo escucho. Buenas noches. Ok, ya comenzó la grabación. Déjenme, voy a empezar otra vez con el tema de la semana, que es el amparo directo. ¿Sí le parece el libro en la pantalla? Sí, me aparece. Bien, vamos a ver el amparo directo, la procedencia del mismo y vamos a ver contra qué procede el amparo directo. Número uno, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones, siempre que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sean que la violación se acometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas de la persona quejosa, trascendiendo el resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, y las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Y en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u persona ofendida del delito. Denme un segundo, quieren ingresar. Sí, está bien.
Listo, ya está en la sesión también. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones pueden ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar los derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para los efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal, el proceso comienza en la audiencia inicial ante el juez o jueza de control. Sigue entrando gente. Hola, buenas noches a todos los que acaban de ingresar. Estamos viendo contra qué procede el juicio de amparo directo. Número 2, contra qué también procede contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables a la persona quejosa, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En casos de en estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa y únicamente en el caso de que ésta sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad plantadas en el juicio de amparo. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre que cuando la persona quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respecto y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores de edad o incapaces al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios o ejidatarias, comuneros o comuneras, trabajadores o trabajadoras, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los que los de naturaleza penal promovidos por la persona inculpada, tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal es contrario a la Constitución o tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados entre tribunales administrativos, civiles o agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento
y que se afecten las defensas de la persona quejosa, trascendiendo el resultado del fallo. Número 1 es cuando hay una violación del procedimiento, cuando no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley. Número 2, haya sido falsamente representada en el juicio de que se trate, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, cuando se declare ilegalmente confesa a la persona quejosa o su representante o apoderado o apoderada, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Estas son violaciones de procedimiento. También cuando no se le concedan los plazos o prórrogas que tenga derecho con arreglo a la ley. Número 7, si sin su culpa se reciban sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes. Número 8, previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos. Número 9, se desechen recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento, que produzca un estado de indefensión. Cuando se continúa el procedimiento después de haberse promovido una competencia o la autoridad impedida o recusada continúe conociendo del juicio, salvo en los casos en que la ley expresamente lo faculte para ello. Cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o jueza o se practiquen diligencias judiciales de formas distintas a la prevenida por la ley, y cuando se traten casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 173. En los juicios de orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de la persona quejosa cuando, número 1, inciso A, en el sistema de justicia penal mixto, cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador o acusadora particular si lo hubiere, cuando también aplica el juicio de amparo directo, cuando no se le permita, por una violación al procedimiento, cuando no se le permita nombrar defensor o defensora en la forma que determina la ley, cuando no se le haga saber el nombre de él o la escrita al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviera que quien la defienda, cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor o defensora designada, cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor la asista en alguna diligencia del proceso, o cuando habiéndose negado a nombrar defensor o defensora sin manifestar expresamente que se defenderá por sí misma, no se le nombre de oficio alguna representante o abogado. Número 3, habiéndolo solicitado, no se le caree en presencia del juez o jueza en los supuestos y términos que establece la ley. Otro violación del procedimiento es cuando el juez o jueza no actúe como secretario o secretaria o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar, o cuando se ha citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca, cuando no se le admita en el acto de la diligencia o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga. Número 6, no se respete a la persona imputada el derecho a declarar o a guardar silencio. La declaración de la persona imputada se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura,
o sin presencia de su defensor o defensora, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente o cuando no se reciban con arreglo a derecho. Otro violación al procedimiento, cuando se le deseche los recursos que tuvieran conforme a la ley respecto a las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo, cuando no se les suministren los datos que necesiten para su defensa, cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del o la agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria, sin la del juez o jueza que deba fallar, o la del secretario o secretaria o testigos de asistencia que deban autorizar el acto, así como defensor o defensora. Número 11, cuando la sentencia se funde en la confesión del reo o la rea, si estuvo incomunicada ante la otorgada, antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de intimidación, tortura o cualquier otra coacción. Otra violación al procedimiento, cuando la sentencia se infunde en alguna diligencia cuya nulidad establece la ley expresamente. Otra, seguido del procedimiento por el delito determinado en el auto de formal prisión, la persona quejosa fuere sentenciada por diverso delito. No se considerará que el delito sea es diverso cuando el que se exprese en la sentencia solo difiera en el grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que en este último caso el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito, hecho en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y que la persona quejosa hubiese sido oída en defensa sobre la nueva clasificación durante el juicio propiamente tal, y en los demás casos análogos en las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional del amparo. Denme un segundo, por favor. Gracias, perdón, una pequeña interrupción. Ahora vamos a ver en el apartado B, cuando hay violaciones al procedimiento en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Una violación al procedimiento es cuando se desarrolla cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. Esta es una violación de procedimiento. Número 2, el desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. También cuando intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente, cuando la presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realicen de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable. Y número 5, la oportunidad para sostener la acusación
o la defensa no se realice en igualdad de condiciones. Número 6, cuando no se respete a la persona imputada el derecho de declarar o guardar silencio, la declaración de la persona imputada se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sí presencia de su defensor o defensora, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio. Cuando el órgano jurisdiccional reciba una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo en las excepciones previstas por la legislación aplicable. Otra, número 8, la persona imputada no sea informada desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional de los hechos que se le imputen y los derechos que le asisten. Esa es otra violación del procedimiento. Número 9, no se le haga saber o no se le niegue a la persona imputada extranjera el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto del que sea nacional, salvo que se haya declinado fehacientemente a este derecho. Cuando no se reciban a la persona imputada los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezcan o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quien ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley. Número 11, la persona imputada no sea juzgada en audiencia pública por un juez o jueza o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisado por las disposiciones aplicables. Número 12, cuando no se faciliten a la persona imputada todos los datos que solicite para su defensa y consten en el procedimiento o se restrinja a la persona imputada y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando la primera esté detenida o se pretenda recibir la declaración o entrevistarla. Cuando no se respete a la persona imputada el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado o abogada que elija libremente desde el momento de su detención, o en su caso de que no requiera o no pueda hacerlo, el juez o jueza no le nombre un defensor o defensora pública, o cuando se impida, restrinja o intervenga la incomunicación con su defensor o defensora, cuando la persona imputada sea indígena y no se le proporcione la asistencia de un defensor o defensora que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así cuando el defensor o defensora no comparezca a todos los actos del proceso. En este caso, en caso de que la persona imputada no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordomuda y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se le proporcione una intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura. Número 15, debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre en los términos previstos en que la ley o se le juzgue por otro tribunal. Cuando no se permite interponer los recursos en los términos en que la ley prevé para respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión, cuando no se hayan respetado los derechos de la persona víctima y ofendida en términos de la legislación aplicable, es otra violación del procedimiento. Cuando seguido el proceso por un delito, la persona quejosa haya sido sentenciada por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación,
sin que hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación en términos de la legislación procedimental aplicable. No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia solo difiera en el grado en el que se haya sido materia del proceso, o bien que el resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuando se trate en casos análogos a las fracciones anteriores del juicio del órgano jurisdiccional de amparo. Estas son todas las violaciones de procedimiento en el sistema acusatorio oral. En el artículo 174, en la demanda de amparo principal y en su caso en la adhesiva, la persona quejosa deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime que se cometieron. Las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio el resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que en su caso advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente lo hizo valer de oficio, en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso o en juicio de amparo posterior. Segunda sección, la demanda del amparo, que luego que debe de contener la demanda de amparo directo debe formularse por escrito y debe de contener el nombre y domicilio de la persona quejosa y de quien promueve en su nombre, el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, por ejemplo, el acto reclamado, la sentencia, el laudo, lo que puso fin al juicio. El acto reclamado cuando se impugne la sentencia definitiva, el laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada. Ello será en materia únicamente del capítulo de concepto de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la clasificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. Número 5, la fecha. Esto es muy importante. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado a la persona quejosa, porque tenemos 15 días para, te notifican la sentencia, tienen 15 días hábiles para promover la sentencia a partir de la notificación, o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. Los números 6, los preceptos que conforme a la fracción primera del artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos de violación. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. Si te dictan un laudo en un tribunal laboral, la autoridad responsable es el tribunal laboral. Contra esa misma, en esa misma autoridad responsable es donde se presenta la demanda del amparo directo. Artículo 176, la demanda de amparo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable y con una copia para cada una de las partes, una copia para... Ay, perdón, se me fue para arriba. Una copia para
El tercero interesado. Una copia para el tercero interesado, para la autoridad responsable y para el Ministerio Público también vamos a agregarle una copia. Si son dos demandados, si son dos terceros interesados, una copia para cada uno también. Dependiendo de las partes que sean. Una copia para cada uno. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece la ley. Si lo presentas en un diferente, te sigue corriendo el plazo y pasado el término de 15 días, pues ya está fuera de término y te desechan la demanda. Artículo 177. Cuando no se exhiben las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá a la persona promovente para que lo haga dentro de un plazo de 5 días. Te previenen para que en 5 días cumplas, a menos que la demanda se haya presentado en forma electrónica y transcurrido sin que se haya subsanado la omisión, remitirá la demanda con el informe relativo al Tribunal Colegiado de Circuito, cuya persona titular de la presidencia la tendrá por no presentada. Si te faltan copias y no cumples, te tienen como no presentada la demanda. Si la persona titular de la presidencia determine que no existe incumplimiento o que no es imputable a la persona quejosa, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga con el trámite que corresponda. La autoridad responsable de oficio mandará sacar las copias en asuntos de orden penal, laboral, tratándose de trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores de edad o incapaces, así como los derechos agrarios o los núcleos de población comunal o ejidal, o de los ejidatarios o ejidatarias o comuneros o comuneras, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, o cuando la demanda sea presentada por vía electrónica. Artículo 178. Dentro del plazo de 5 días contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá de certificar al pie de la demanda la fecha de la notificación a la persona quejosa de la resolución reclamada, la de su presentación y los días hábiles que mediaron entre ambas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto por este artículo, sin perjuicio que dentro de las 24 horas siguientes a la que se obra en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente. Número 2, correr traslado a la o el tercero interesado en el último domicilio en que se haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que se señale la persona quejosa. Se va a ir a notificar al tercero interesado. También rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de correr traslado a las partes, y deberán dejar copia certificada de las actuaciones que estimen necesarias para la ejecución de la resolución reclamada
o para proveer respecto de la suspensión. Y en el sistema procesal penal acusatorio se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en el que se haya dictado el acto reclamado y en el que se indique el orden de la intervención de cada una de las partes. Artículo 179. La substanciación, ¿cómo se va a llevar a cabo? La persona titular de la presidencia del tribunal colegiado de circuito deberá de resolver en el plazo de 3 días. ¿Qué cosa? Si admite la demanda, si previene a la persona quejosa para su regularización o la desecha la demanda de amparo por encontrar motivo manifiesto e indudable de la improcedencia. Admite, previene o desecha, es lo que debe de hacer el titular del tribunal colegiado. Artículo 180. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley, la persona titular de la presidencia del tribunal colegiado de circuito señalará a la persona promovente un plazo que no excederá de 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Y si la persona quejosa no cumple el requerimiento, la persona titular o la presidencia del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Si no cumples, te tienen como no presentada el amparo. Artículo 181. Si la persona titular de la presidencia del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes de acuerdo a lo relativo dentro de 5 días siguientes al pronunciamiento para que en un plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan un amparo adhesivo. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista la sentencia o el acto reclamado, podrán presentar un amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, la cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola sentencia. El amparo promovido por el quejoso y, por ejemplo, el amparo adhesivo promovido por el tercero interesado se va a resolver en una sola sentencia. Y la presentación y trámite de amparo adhesivo se regirá en lo conducente por lo dispuesto por el amparo principal y seguirá la misma suerte procesal de este. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes. Número 1, cuando él o la adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo o a fin, no queda defenso o indefensa, y cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas de él o la adherente, trascendiendo el resultado del fallo. Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, el laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses de la adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que lo perjudica. Se deberá hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender el resultado del fallo y que respecto de ellas el
o la adherente hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores de edad, incapaces, ejidatarios o ejidatarias, trabajadores o trabajadoras, núcleos de población ejidal o comunal, o de quien por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal, tratándose de la persona imputada y de la ofendida o víctima, cuando la demanda de amparo adhesivo se corra traslado a la parte contraria para que exprese lo que su interés convenga, y la falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que haya cometido en su contra, siempre que se haya estado en posibilidad de hacerlas valer. Si no presentas el amparo adhesivo, pues pierdes el derecho, ¿verdad? En cuestión, por ejemplo, el tercero interesado, y se queda con el amparo directo promovido por el quejoso. En lo que se resuelve, puede que lo admitan o que lo concedan para efectos de, o lo desechen, no, perdón, lo nieguen para, sale negado el amparo, ¿verdad? Dice artículo 183, transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los 3 días siguientes, perdóname, me brinqué un párrafo. El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, procurará resolver íntegramente el asunto para evitar en lo posible la prolongación de la controversia. Artículo 183, transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los 3 días siguientes a la persona titular de la presidencia del tribunal colegiado, turnará el expediente a la persona magistrada ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes, y el auto de turno hace las veces de citación para sentencia. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, las audiencias serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. Las listas de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicarán en los estrados del tribunal cuando menos 3 días antes de la celebración de estas, sin contar el de la publicación ni el de la sesión. Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo casos de excepción a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueren aprobados, se procederá a la firma del engrose dentro de los 10 días siguientes, y de no ser aprobados, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos se asentarán a petición de quien y la causa que expuso. El asunto deberá enlistarse dentro de un plazo que no excederá de 30 días naturales. Artículo 185. El día señalado para la sesión, que se celebrará con la presencia de la persona secretaria, quien dará fe, y la persona magistrada ponente dará cuenta de los proyectos de resolución, y la persona titular de la presidencia podrá discutir cada asunto, y se dará la lectura de las constancias que señalen las personas magistradas, y estando suficientemente debatido, se procederá a la votación. Acto continuo, la persona titular de la presidencia hará la declaración que corresponda, y la persona secretaria publicará la lista en los estrados del tribunal.
La resolución se tomará por unanimidad o por mayoría de votos. En este último caso, el magistrado o magistrada que no esté conforme en el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes al de la firma del engrose, y el voto en el que se expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamenten, y transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará con el trámite correspondiente, y la falta de emisión de un voto particular no impedirá la publicación de la sentencia. Si no fuere aprobado el proyecto por el magistrado o magistrada ponente, aceptaré las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión, y si el voto de la mayoría de los magistrados o magistradas fueron en sentido distintos al del proyecto, uno de ellas redactará la sentencia, y en ambos casos el plazo para redactar la sentencia será de 10 días, debiendo quedar en autos constancia del proyecto original. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos los integrantes y por el secretario de acuerdos. Cuando por cualquier motivo cambiar el personal del tribunal en que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los magistrados o magistradas que hubiesen dictado, si fue aprobado el proyecto de la magistrada o magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados o magistradas que integran aquel, haciéndose constar la circunstancia en que hubiese ocurrido. Firmada la sentencia, se notificará por lista a las partes, y en los casos en que proceda el recurso de revisión, la notificación a las partes se hará en forma personal. Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación, atendiendo su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden con el mayor beneficio para la persona quejosa. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento, y forma a menos que intervenir el orden redunde en mayor beneficio para la persona quejosa. En los asuntos de orden penal, cuando se deparen violaciones de fondo, de las cuales pudieran derivarse la extinción de la acción precursoria o la inocencia de la persona quejosa, se le dará preferencia al estudio de aquellas que aún de oficio. Artículo 190. La suspensión del acto reclamado. La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto y los requisitos para su efectividad, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del trabajo. La suspensión se concederá en los casos en que a juicio la persona titular de la presidencia del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario
para asegurar tal subsistencia. Son aplicables en la suspensión del amparo directo, salvo en los casos de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley, y artículo 191, cuando se traten de los juicios de orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si esta comprende la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá efectos de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Cumplimiento y ejecución, y cumplimiento e inejecución. Vamos a verlo, Dios mediante, la próxima semana, que corresponde a la semana 9 del presente curso. Les iba a mostrar unos formatos, hombre, del amparo indirecto y del amparo directo. Sí los tengo, pero no. A cuenta que los tengo con los nombres de las partes. Denme oportunidad para la siguiente semana y le voy a borrar ahí el nombre de las partes para que, pues, por asuntos de ahí de no exhibirlos, ¿verdad? O no mostrarlos ahí de fueron tales personas. Pero un formatito para que puedan observar y pues tener mayor comprensión de cómo son los formatos en un amparo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Les iba a comentar, denme oportunidad, mañana les habilito ahí el cuestionario de la sección tercera. Les voy a dar tiempo para que puedan contestarlo. Va a comprender de la semana 8, 9 y 10. Nomás se me complicó un poquito ahí el tiempo, pero mañana está habilitado sin falta. Hay una disculpa para que no les ha aparecido ahí el cuestionario con las preguntas habilitadas, pero mañana queda sin falta. Ok, gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Cualquier cosa me pueden mandar un mensajito a través de Contacta a tu Tutor, un mensajito, y yo les contesto ahí a la brevedad posible. Vamos a vernos la próxima semana, Dios mediante. Ya con eso queda cubierto todos los temas. Muchas gracias. Y como quiera les voy a dar tiempo para que puedan contestarlo y tengan toda su oportunidad. Gracias, que pasen buena noche todos. Nos vemos la próxima semana. Va a ser el martes, la siguiente semana. El martes a las 9. De 9 Ok, profe. a las 9. Gracias. Sí, Bye. Que tengan bonita noche todos, bonito fin de semana para todos. Igual. Igual, buenas noches. Nos vemos.